que hay animales, como los perritos, que son capaces de detectar terremotos 4 horas antes de que sucedan. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Los animales son capaces de detectar esas catástrofes naturales? ¿Es cierto o es mito? En algún momento de eso presienten catástrofes. Claro que sí. Una vez hubo un terremoto aquí en Zaragoza, bueno, un mini terremoto, no sé, en Zaragoza. Y yo tengo un perro y sí que es verdad que se puso a ladrar y como que estaba más inquieto. Se ponen como muy nerviosos y yo pienso que sí que lo puedes sentir. He vivido en mi país, en Venezuela, pequeños temblores y sí he visto la reacción de los animales, por supuesto, de los perritos que se ponen nerviosos. Incluso antes de que ocurra. En las huellas tendrán como más sensibilidad. Yo también pienso parecido, lo sentirán hacia su cierto punto. El síndrome de la rata que huye del barco, cuando un barco se va a hundir o está hundiéndose, lo primero que sale corriendo son todas las ratas y todo esto. La cultura popular lo que dice es que los perros y los gatos, incluso los perros por ejemplo, son capaces de detectar terremotos 4 horas antes de que sucedan. O en Sicilia tienen gatos como detectores sísmicos. Pero esto es cultura popular, ¿verdad? De momento todavía solo es hipótesis y cultura popular, pero bueno, de hace millones de años. La verdad es que siempre los animales parece que tienen ese sexto sentido. Pero que se haya podido demostrar científicamente, verdaderamente se ha empezado a estudiar hace poco. Ahora sí que hay 3 o 4 equipos trabajando duro en esto para intentar demostrar que verdaderamente los animales detectan movimientos sísmicos, terremotos, erupciones volcánicas, catástrofes naturales y que las detectan, bueno, con el tiempo suficiente para que avisarnos a los humanos y poder prevenir desgracias. Pero hablamos de animales que no estamos tan acostumbrados, no son precisamente los domésticos. Por ejemplo, me comentabas que en el norte de Italia, que hubo aquel terrible terremoto del L'Aquila, ahora están estudiando con animales de granja. También hay perros, pero más gallinas y cabras. Sí, cabras, ovejas, vacas, cerdos, creo recordar, y el perro y el gato de la casa. Entonces todos llevan un sensor en un collar que no les molesta. Y como ya hay muchos movimientos sísmicos pequeños constantemente, que son medibles por los sismógrafos, pues entonces ven qué ha pasado los días anteriores a un evento sísmico más o menos grande o pequeño. ¿Y en Sicilia? Es más complicado porque lo estudian con sapos. Sí, también se les pueden poner sensores de movimiento más pequeñitos, por supuesto, porque un sapo, bueno, son sapos potentes, pero bueno, también se hace con cámaras. Están trabajando bastante, están trabajando bien y la sensación es que sí, que verdaderamente lo detectan. Y un animal muchísimo más voluminoso, que también nos está ayudando a saber si predice o no los terremotos, es... El elefante. Esto es en el sudeste asiático, a raíz del tsunami que hubo en Indonesia, que tantas vidas costó. Pues sí que la cultura popular, hay un dicho, una canción en Indonesia que dice que cuando los animales se vuelven locos suben a las montañas. Entonces cuando hubo el último tsunami sí que se detectó, no científicamente, pero sí que vieron que los elefantes tendían a subir hacia las montañas, hacia las zonas más altas. A raíz de esa observación y de que costara tantas vidas este tsunami, lo que han hecho ha sido ponerles sensores de movimiento mediante collares que tampoco les molestan para la vida y están viendo si hay movimientos sísmicos que también los detectan con sismógrafos, cuán lejos, cuán cerca están y cuál es el cambio de comportamiento, si hay un pánico muy grande o si hay simplemente una alarma entre los elefantes. Pero bueno, se está trabajando con distintos grupos de animales en cada lugar, pues con unos o con otros en función de la disponibilidad y de los animales que hay ahí. A mí igual me llama un poquito más la atención esas lombrices de tierra, porque en Estados Unidos que nos iba a quedar atrás el país investigando esto, ¿no? Pues en Estados Unidos pues lo que están haciendo es están colocando las lombrices de tierra en un lugar controlado y están provocando movimientos sísmicos de baja intensidad de forma artificial, ¿vale? Y están viendo que las lombrices, ante determinados estímulos, a determinadas distancias y determinados tiempos, lo que hacen es que afloran en la superficie en lugar de quedarse, como siempre, por debajo haciendo sus túneles. Bueno, también están los ratones en China, pero bueno, yo me voy a quedar con los perros que me encantan, que ya hemos dicho que aún no está demostrado del todo que puedan predecir estas catástrofes, pero lo que sí detectan es los cambios de estado de ánimo de sus dueños, de sus amigos. Se utilizan para detección de enfermedades. Bueno, pues ya vemos que, como bien dice la frase, los perros pueden ser los mejores amigos del ser humano y los animales en general, ¿no? Vaya, y tanto. Nos pueden ayudar de alguna forma tanto a consolarnos como incluso pues a salvarnos la vida. El problema es que es difícil poner ciencia en esto porque es difícil de medir el comportamiento normal y el comportamiento anormal, medirlo de una manera fiable y repetible es muy complicado, pero bueno, se está trabajando en ello.